Claro. Así que No, yo no pongo esta imagen más que todo porque veo que la característica de un hip hop en los 90s sabía de los elementos, sabía de la historia un poco. No es que ejecutaba todo, sino que tenía lo que conocimiento pasa de es todo. que, rapéalo, es que nosotros justo somos de la generación donde más se fomentó la cultura hip hop. Es la edad de oro, es decir, 86 al 92, 93, es donde se habló de la familia hip hop. Por eso nosotros nos quedó eso en la cabeza de la familia hip hop, porque crecimos con eso, nos hackearon con eso. ¿Entendés? Entonces, de ahí en adelante, para nosotros decir, sí entendimos que eran 4 elementos separados, pero que en conjunto eran la cultura. Solo pasa en esa generación, de ahí para adelante es otra cosa. Claro. Y de ahí para atrás también, ¿entendés? En realidad, es decir, esto lo crea, todos sabemos, entre comillas, lo que son los fundamentos, tanto African Banda, Culture, Disco Mario, bla, bla, bla. Pero como cultura, esa cosa de que los breakers iban con los grafiteros con los DJ con los MC, es esa generación. Y tuvo mucho que ver Public Enemy ahí, muchísimo que ver Public Enemy. Ellos hablaron porque lo llevaron a otro nivel, que es el rap conciencia. Apolonia, ahora que ya nos escuchas mejor y te vemos bien, ¿tú consideras, a ver, te voy a poner así diapositiva, ¿tú consideras que en los 90s los hip hopas formaron un perfil que tenía conocimiento de todos los elementos? Nan dice que era la época dorada de los hip hopas y que esa generación no se ha repetido. ¿Tú qué opinas de las características de las personas que vivían en los 90? Lo que pasa es que parto también del principio de que es el momento en el que fuimos más jóvenes y estábamos descubriendo muchas cosas de la vida y del mundo. Y cayó toda esta información y toda esta situación cultural, musical, sobre nosotros. Ya hablo porque a todos de alguna forma u otra nos tocó, y hizo que tuviéramos hambre de conocimiento y tuviéramos ganas de saber de absolutamente todo lo que pasaba en torno a. Sí creo que es así, creo que, o sea, que es que comparto muchas opiniones de lo que vienen conversando, lo viví tal cual, así, o sea, para mí fue súper importante cuando no vivía aquí en Venezuela todavía, de vuelta en los 90, o sea, yo crecí con Yo MTV Raps, y era, o sea, mi mamá me castigaba, cerraba la puerta de la sala, era mi castigo, no vas a ver Yo MTV Raps hoy, pues, y era así, para mí eso era como que, no sé, como que me quitaran un brazo. ¿En dónde vivías? Porque ese programa no iba a Sudamérica. MTV Your Raps, ¿no? Por eso yo sí lo vi aquí en Venezuela, sí llegó, porque aquí por las antenas parabólicas satelitales que existían en los 90, entraba una señal de Chicago y entraba que pasaba Soul Train y entraba la señal de MTV Estados Unidos, pero yo lo vi en Europa. De hecho, Yo MTV Raps es un programa creado por una mujer francesa. Eso es algo que hay que entender. Que nace de hecho por su conexión con el graffiti en Nueva York, con Dundee, y que de ahí ella creó este fenómeno con Fab Five Freddy y que se derivó en lo que fue después la versión semanal con Ed Loba y se me fue, y Dr. Dre. Exacto, con Dr. Dre, que era el Dr. Dre de ese entonces. Para desarrollarse en el graffiti, en el DJ, en el rap, o cualquier elemento de los 90, un emprendimiento de una tienda, lo que sea, había que tener conocimiento de las cosas. Nan dijo que es la única generación que ha desarrollado con más ganas del conocimiento. ¿Las siguientes generaciones podrían desarrollar los elementos con poco conocimiento? Sí, de hecho es lo que sucede, es lo que ha venido sucediendo. O sea, tú ves una desvinculación entre los elementos en generaciones un poco más jóvenes, y que hoy en día yo siento, no sé cómo es en los demás países, pero por lo menos aquí en Venezuela se está haciendo un esfuerzo, siento yo, de que los breakers vayan a los eventos de rap,
de que si hay un evento de graffiti, una exposición o lo que sea, se lleguen gente de otros elementos que no sea la escritura, que se apoyen más los eventos de DJ. Aquí el elemento más escaso siempre es el de DJ, pero compensamos con una cantidad de productores musicales bien interesantes. Y yo siento que eso en este momento, por lo menos aquí donde yo estoy, se está gestando de una manera diferente. Hubo un momento que era casi que un apartheid, era segregacional, así como que los b-boys, las b-girls no se mezclan con los raperos no se mezclan con los DJs no se mezclan con los escritores de graffiti, y era bien incómodo porque entonces habíamos personajes como yo, que vemos varios así aquí en la ciudad, que nos movíamos como peces en todas esas peceras y nos preguntamos, pero ¿por qué ustedes no se hablan? ¿Por qué ustedes no se saludan? ¿Por qué ustedes no se integran? ¿Por qué ustedes no entienden que están siendo bien pendejos segregándose? Y Le voy a preguntar, y eso yo creo que en parte eso puede ser incluso culpa de nosotros mismos, por aquello que decía Yalsi, que de repente uno no compartía un mixtape, uno no compartía la información fresca, sino con los 3-4 gatos que están alrededor de uno. Quizás eso tiene mucho que ver también. De alguna forma u otra fomentamos esa segregación intercultural que se ha vivido. Pero antes de que alguien responda, les pongo una línea de tiempo adicional que nos va a poner más en contexto antes de responder eso, porque me parece importante mencionar algunas cosas que sucedieron en ese tiempo. Obviamente son hechos aislados, y si alguien que está viendo este video quiere añadir algo más en la línea de tiempo, pongan en los comentarios: en tal año pasó esto en mi país, en tal año pasó esto. Por ejemplo, en el 88 se lanza la primera canción de rap, entre comillas, en Chile. En el 89 se lanza el Madrid Hip Hop, que sería el primer disco de hip hop rap no capi. Sí, el primero importante. Sí. En el 92 tú lanzas el primer fanzine. Sí, digamos, no es el primer fanzine, sino el primero que tiene un formato revista. Fanzines ya habían de años desde los 80. ¿Cuál es el nombre? Game Over. Game Over, ¿verdad? En el 96 y 97 puse de referencias a Notorious y Tupac porque es un hecho que engloba a mucha gente y es como que, no un antes y un después, pero es alguien que todo el mundo se puede identificar con esa fecha. Entonces son estos hechos y pueden haber más. Por eso digo, si alguien quiere agregar, pongan en los comentarios falta esto. No, tengo un montón para agregarte, pero... No, pero es para ponernos en contexto, para ponernos en línea. Todo esto que ven se da porque la gente tiene conocimiento del hip hop, de los elementos, y buscan promover el hip hop. Creo que te falta, sí, bueno, lo tenés ahí a tal vez, sí. Ese cambio, el cambio ahí de la música West Coast. Sí. Entonces es fundamental, hay un quiebre en la parte de cómo ver la industria musical. Es decir, mejor dicho, creo que la industria musical con el West Coast entra a jugar, porque anteriormente todo era independiente. Realmente después del 91 la industria empieza a entender qué era el hip hop y qué era lo que quería del hip hop. Y creo que es fundamental eso, el West Coast. Es decir, todo Dr. Dre es fundamental en esa industria musical, por ejemplo. Si hoy en día, bueno, si tú ves la línea tipo de los 90, todo involucraba en elementos en general. ¿Por qué hoy en día hay que hacer esfuerzos para que se integren? Ahí cada uno puede comentar algo, pero Apolonia, ¿tú crees que hubo algo que se cometió un error en esta época para que después se separen? ¿O es normal que se haya separado por cosa del avance natural de las cosas? Yo creo que tuvo mucho que ver que entendamos que por mucho tiempo la manera como se percibía la cultura hip hop venía obviamente determinado de donde se estaba creando con mayor eficacia o con mayor eficiencia, que era básicamente Estados Unidos. Las personas alrededor del mundo que se abocaban a la cultura hip hop se medían por medio de las cosas que estaban pasando en Estados Unidos. Todavía no había ese concepto de vamos a hacer a gran escala nosotros nuestra interpretación de la cultura
desde lo que somos en cada uno de nuestros países, ciudades, espacios, etcétera. Eso por ahí. O sea, todo el mundo sabe lo que pasó con el West Coast y el East Coast, la costa este, costa oeste, Tupac, Biggie y tal, no sé qué, pero mucha gente no sabe lo que pasó en su país en esos momentos de la historia de la construcción de la cultura hip hop. Entonces, adoptamos muchas maneras foráneas, porque era una cultura muy joven en ese momento para acá, adoptamos todas estas maneras, no las adaptamos a los que somos nosotros en ese momento, porque estábamos aprendiendo y nos hicimos nichos. O sea, nos metimos en un cuartico cada quien y cada quien cerró la puerta. Siento yo que ese pudo haber sido el error. Porque también los baches de información son importantes para entender esto. El hecho de que a nosotros no nos llegara toda la información de manera fluida, como iba sucediendo realmente en esos lugares de donde nos llegaba la información de Nueva York, de Chicago, de Los Ángeles, como sea, hacía que, bueno, que uno tuviera huecos en la narrativa y no supiera de repente que una cosa estaba tan entretejida y enlazada con la otra. Yo creo que eso es parte del por qué después existió o existe esta segregación entre los elementos del hip hop en Latinoamérica, y debo acotar que no es un fenómeno único de Latinoamérica. Yo esto lo he conversado con colegas de varios países africanos y me dicen exactamente lo mismo. El rap, obviamente, una preponderancia por el alcance que tiene, porque tiene toda una industria musical atrás que lo empieza a empujar. El graffiti tiene todo su carácter under. Los DJs son más reconocidos por las fiestas y es como otro ámbito, como mucho más adulto también, etcétera. Y el breaking, bueno, el breaking estaba ahí como entre todas esas aguas, pero tratando de hacer su propio río. Entonces, yo creo que es un fenómeno que la cultura hip hop en líneas generales a nivel internacional ha traído consigo. Esos baches de información hacen que no tengamos la línea del tiempo a tiempo, valga la redundancia, y que nos hiciéramos películas propias de cómo era la vuelta. Al final era eso, nosotros nos hacíamos nuestra propia película de cómo eran las cosas o cómo figurábamos que vivían esas cosas en otros lugares del mundo. Hasta que descubrimos nuestra autonomía. Comparto lo que dice Apolonia de que sí, nosotros nos hacíamos nuestra propia historia de lo que era la cultura. Por eso también fue bastante pura la cultura por mucho tiempo también, hasta que se expandió. Yo creo que el factor fundamental del por qué se diluye la cultura hip hop es porque la cultura hip hop hoy en día pertenece a todos. Por lo tanto, de alguna manera todo el mundo tiene opinión y es decir, no es que la cultura pertenece a todos, sino que hay algo en todos que es del hip hop. Es decir, el hip hop es tan grande hoy en día que hay un poco de hip hop en cada cosa de lo que vemos, de lo que escuchamos, llamarlo pop, rock, lo que sea, pero el hip hop está metido, de la visual hasta el sonido, el baile. Hoy en día es tan de todos que es imposible que algo tenga esa esencia y permanezca. Se diluye por todo lo que somos y por todo lo que abarca y por todos los intereses. Es muy complejo mantener una cultura tan pura como la que teníamos, porque éramos pocos y todavía, es decir, éramos pocos y había de alguna manera un norte y había un entendimiento de que esto era una cultura. Hoy en día no lo hay y somos muchos. Es decir, todo el mundo utiliza el hip hop para algo. ¿Puedo intervenir? Sí. Partiendo de la base que si en 2023 estamos haciendo un podcast sobre hip hop, es porque en los 90 las disciplinas se liberaron de la prisión.
Si no, no estaríamos hablando de esto. Se hubiera muerto y ya está, como tantísimas otras fenómenos culturales urbanos que duran 10 años y desaparecen. Es decir, el hip hop en sí lo que hizo fue aprisionar unas disciplinas artísticas y como dicen Nan, nosotros mismos nos montamos unas normativas, porque no estaban escritas, y hasta que no aprendimos a romperlas, no pudo evolucionar. Esta es mi visión. Yo agradezco muchísimo haber vivido la ruptura, más que apenarme por ello, porque vi como los b-boys pudieron llegar a un ámbito profesional que era imposible cuando éramos b-boys de hip hop. Teníamos que ser b-boys de escenario, de bailarines, de alimentarnos de la danza contemporánea, del circo, de cosas que estaban prohibidas en nuestras normas. El graffiti igual, el graffiti en cuanto empezamos a dejar entrar a gente que no escuchaba rap ni que bailaba break, empezamos a ver graffiti de otro nivel. Es que también nosotros alguna vez fuimos nuevos, que Claro. la gente se olvida de eso también. Todos en algún momento fuimos esa persona, ay, ¿y esto qué es? Me encanta, quiero formar parte. Por eso yo muchas veces veo mucho, sobre todo el hip hop después de los 2000, esas personas que se unieron a la cultura son mucho más cerrados que capaz los que lo vivimos en los 80. Y te digo otra cosa, yo he conocido gente que ha entrado en los 10, ¿no? En la primera década de los 2000, que ha entrado, por ejemplo, por la música y ha acabado bailando break y pintando graffiti. Y yo les pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué te ha impulsado a unir los elementos cuando claramente cada uno tiene su propia identidad y su propio camino? Y más en los 2000, aquí al menos en Barcelona. Pero se sigue haciendo. Claro, haciendo. o sea, hay gente que lo conecta, como decía Polonia, que está porque por un propio interés de búsqueda de la cultura, gente que no ha vivido lo nuestro porque solo tiene 20 años, y dice, oh, pero esto es mucho más interesante, que supongo que es lo que nos pasaba a nosotros cuando en los 90 nosotros estábamos en la última onda viendo que hacían Wu-Tang Clan y que hacía, yo qué sé, y teníamos amigos que se vestían con pantalones acampanados de los años 70 y no entendíamos por qué se iban tan atrás. ¿Por qué se van tan atrás y con todo lo que tenemos ahora? Pues es lo mismo dentro del hip hop, o sea, chicos de 20 años que se van atrás, que se van a hacer rap como se hacía el rap de los 90. La cantidad de productores descomunal que hay en España, que solo hacen rap. No son tan limitados como nosotros, justamente. Claro. Una característica Es otra cultura. ellos no se limitan, es decir, les gusta, lo hacen, Punto. Y ahí está la historia. Le gusta un tema de un artista, le gusta un video de otro artista. Sí. Mira, te voy a dar un ejemplo de algo que siempre respondo, ¿no? Cuando me lo preguntan, pero no me lo habéis preguntado, pero lo digo. Cuando me dicen, o sea, todos nosotros cuando éramos más jóvenes y nos preguntaban, ¿tú qué música escuchas? Tú respondías con el nombre de un género. Yo escucho rap, o escucho hip hop, o escucho electro, ¿no? Sí. Te respondías con un género. Si tú le preguntas a un muchacho o a una muchacha hoy qué música escuchas, te responde con un nombre de un grupo o de un artista o con 5 nombres. Pero O no una saben canción. de géneros. Sí. Saben de género. Si las canciones no tienen género. Pero es esa generación YouTube que yo le digo, que lo tiene todo. Que ahí voy a lo que dice a Polonia. Nosotros somos la generación que aprendimos a buscar. Sí. Porque como no teníamos, buscábamos hasta encontrarlo. Ahora lo tienen todo, les cuesta encontrar algo. Es increíble. Sí. Es increíble eso. Pero yo lo veo forma parte de la positivo. magia que O sea, teníamos, ¿no? esto de que no se encierren a un género, yo lo veo positivo, porque entonces Sí. es mucho más fácil hablar con alguien que le gusta el rap y que también le guste el reggaetón o el pop, y no pasa nada, nadie lo condena por hacer eso. En esta época, No. si te gustaba el rap, no podías escuchar techno. Prácticamente estaba prohibido. No hay manera. ¿Era rap o era rap? Sí, Y sí. entonces, si te gustaba el techno, lo tenías que escuchar solo en casa, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que eso es una cosa también muy europea. Porque aquí en Latinoamérica, o sea, nosotros nos criaron a punta, por lo menos aquí al norte, en el Caribe, salsa, bolero, merengue, bachata, lo que viniera, tambor, bomba, plena, son. Nosotros aquí estuvimos siempre acostumbrados a escuchar un montón
de géneros musicales. Eso que decías de que si escuchabas rap, no podías escuchar techno, no podías escuchar otra cosa porque era como un sacrilegio. Eso es algo que yo conozco más como de eso, como de Europa, o de lugares muy ortodoxos, como por ejemplo Bogotá, que Bogotá es sumamente ortodoxa con el rap. Bogotá, si escuchas rap, tú no escuchas otra cosa. Midras, ahora que volviste, Señor. Justo cuando nos vamos a Bogotá llega la Es que reina. estoy yendo en la conexión. Y yo, ¿qué pasa?